Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días estamos aprendiendo tantas cosas con Jesucito. No se olviden, queridos niños, es tan importante con nuestra catequesis aprendiendo con Jesús. Jesús que nos enseña y Jesús que nos va mostrando ciertos elementos importantes, elementales y fundamentales para que aprendamos en nuestra vida cristiana. Lo importante, queridos niños, aprender. Lo importante, queridos niños, que nosotros sepamos y entendamos lo que Jesucito nos va diciendo. Bueno, vamos entonces ahora en este momento a preguntarle a cada uno de ustedes y a los que participan aquí, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Marcos Evangelista. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy se refiere al evangelista San Marcos. Muy bien, vamos a conocer un poco la vida de San Marcos, a ver qué nos enseña, qué nos dice, quién es San Marcos, qué es lo que hace San Marcos, queridos chicos, cómo nosotros tenemos que entender la vida de San Marcos y qué es lo que San Marcos nos va regalando, queridos chicos. Vamos entonces a estar muy concentraditos en el día de hoy, porque nosotros aprendiendo la vida de San Marcos vamos a aprender principalmente la vida del mismo Jesús. Porque para que ustedes sepan, San Marcos es este evangelista, es en realidad el primero que escribe. Si vamos a mirar en el tiempo, San Marcos es el primero que comienza a escribir el Evangelio. Es el primero el que comienza a narrar y a contar a toda la gente qué es lo que hizo Jesús, cómo vivió Jesús, cuáles son los elementos importantes para que nosotros los cristianos vivamos así como el Señor nos pide, para que nosotros los cristianos podamos comprometernos en el camino del Evangelio, en el camino de Jesús. Por eso, queridos niños, les invito, vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar desde la palabra de Dios, como siempre, desde la Biblia, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y qué es lo que Jesús hoy nos quiere transmitir. Estemos muy atentos, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque hoy nos ponemos también una vez más en tus manos, Señor, para aprender, para conocer hoy con este tema importante. ¿Quién fue San Marcos? La vida de San Marcos. Cómo San Marcos Evangelista nos transmite todo aquello que es lindo, todo aquello que es bueno de Jesús, cómo también Jesús se preocupa de nosotros y sobre todo cómo Jesús quiere hacer que el reino de Dios germine en medio de nosotros. Reino de Dios, queridos niños, no se olviden, significa principalmente que Dios está en medio de nosotros. Eso significa reino de Dios. Y por lo tanto, si ese es el reino de Dios, nosotros tenemos que escuchar, tenemos que aprender, tenemos que conocer qué significa el reino de Dios. Y para conocer el reino de Dios, sabemos que Jesús nos habla del reino de Dios. Y entonces tenemos que escucharle a Jesús, tenemos que conocerle a Jesús. ¿Y cómo le conocemos a Jesús? Y ahí está, aparece San Marcos. Y San Marcos dice: yo les puedo transmitir y yo les escribo aquí en este Evangelio, buena noticia, porque es una palabrita griega, euangelos, evangelio, buena noticia. Esa es la buena noticia que nos trae Jesús y que nos va a contar San Marcos. Y así nosotros, queridos niños, vamos a procurar concentrarnos siempre, vamos a procurar ir aprendiendo cosas lindas y sobre todo, queridos niños,
aprender las cosas lindas que nos va enseñando el evangelista San Marcos. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y con un tema muy importante, como siempre. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Marcos Evangelista. Muy bien. Son los personajes muy importantes dentro de la Biblia. Personajes de la Biblia. Hoy estamos aprendiendo y estamos conociendo al evangelista San Marcos, y este es nuestro tema. Por eso tenemos que estar atentos, queridos chicos. Cuanto más le conocemos a nuestros evangelistas, cuanto más le conocemos a estos que escribieron sobre la vida de Jesús, ciertamente, queridos niños, que vamos a conocer muchísimo, vamos a aprender muchísimo y sobre todo nos vamos a formar mucho en nuestra vida cristiana. No nos olvidemos que justamente una de las cositas que nos dicen en la Biblia, queridos chicos, sobre todo San Pedro, cuando habla de la palabra de Dios, nos dice que nosotros tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Es decir, tenemos que conocer, tenemos que aprender para poder explicar. O si no, ¿en qué cosa creemos, queridos niños? ¿Será que nosotros creemos en cosas mágicas? ¿Será que creemos en cosas que tienen que venir no sé de dónde para que actúe nuestra vida en una forma extraordinaria? ¿O será que la religión, el religarnos, queridos niños, a lo esencial y lo fundamental de nuestra vida es lo que Dios nos está pidiendo? Es decir, conocernos a nosotros mismos, queridos niños. Y eso es lo que le vamos a pedir hoy a Jesucito. Aprendiendo y conociendo a este evangelista que se llama San Marcos, también nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, porque conociéndonos a nosotros mismos, ciertamente que nosotros vamos a poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar y vamos a conocer qué nos dice hoy la figura, este personaje importante, este evangelista San Marcos. San Marcos Evangelista fue quien primero acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado y después siguió los pasos de San Pedro, quien lo llamó su hijo.
Es tradición que en Roma recogió en su evangelio la catequesis de Pedro a los romanos, y que fue él quien instituyó la iglesia de Alejandría en el actual Egipto. Esta es la tradición que nos habla que en primer lugar Marcos entonces estuvo con San Pablo. Parece que lo sigue, parece que entonces comienza a escuchar las catequesis, las prédicas de San Pablo. Comienza por ahí entonces este joven muchacho que comienza a entender qué es lo que se le transmite sobre Jesús. Uno de los primeros cristianos entonces que se decide a seguir a Jesucristo escuchando a San Pablo. Pero luego parece que en un segundo momento él le va a seguir a otro apóstol, que es San Pedro. Qué lindo que es esto, escucharlo así y entenderlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que San Marcos después, cuando nos va a escribir el Evangelio, se pone a escuchar verdaderamente a todo aquello que le está transmitiendo alguien que estuvo al lado de Jesús. ¿Quién estuvo al lado de Jesús? San Pedro. San Pedro es uno de los que en todo momento es resaltado, es mostrado, que está en primer lugar, que está en primera persona, que le acompaña a Jesús. San Pedro es aquel discípulo y luego aquel apóstol que dice, tú eres el Mesías. Es el primero en que descubre, ¿verdad? Y nos representa a todos nosotros en nombre de la comunidad. Y bueno, con este gran personaje estuvo San Marcos. Estuvo escuchándole a San Pedro, predicando, anunciando, llevando el Evangelio de Jesucristo, entusiasmando a las otras personas, a todos los otros judíos que iban escuchando y se iban interesando por el reino de Dios. Porque Jesús vino a predicar y a decir, Dios está en medio de ustedes, Dios está cerca, conviértanse, es decir, vivan de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos a seguir escuchando y conociendo más sobre la vida de San Marcos. San Marcos es considerado patrón de los abogados, notarios, artistas de vitrales, cautivos de Egipto, Venecia, contra la impenitencia y las picadas de insectos. San Marcos es judío de Jerusalén. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquía, en el primer viaje misionero de estos. También acompañó a Pablo a Roma. Se separó de ellos en Perga y regresó a su casa. No sabemos las razones de esa separación, pero sí sabemos que causó una separación posterior entre San Pablo y Bernabé, cuando San Pablo rehusó aceptar a San Marcos. Muy bien, queridos chicos, entonces se dan cuenta cómo existe este caminar siempre, los primeros cristianos que van escuchando, que van conociendo. Primero van con un grupo, son misioneros, se entusiasman, quieren anunciar a Jesucristo, tienen la fuerza de Jesús, se sienten enviados, y esto es lo importante, queridos niños. Cuando le tenemos a Jesús, nosotros nos sentimos enviados. Cuando le tenemos a Jesús, nosotros queremos ir detrás de Jesús. Y esto es lo que hace San Marcos, porque él se pone enseguida a disposición. En un momento también tendrán que separarse y él volverá a su casa, queridos chicos. No sabemos porque la palabra de Dios no nos cuenta, pero llegó un momento en el cual, después de haber prestado todo su servicio, primero habíamos dicho que es con San Pablo y luego sigue a San Pedro, y entonces después dice que él va a su casa. Todo esto, queridos niños, lo encontramos en la palabra de Dios. Si ustedes quieren leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el 25, ahí nos narra y ahí nos cuenta lo que había sucedido, cómo nosotros le encontramos a un Marcos entusiasmado, a un Marcos que acompaña, a un Marcos que después nos deja, y esto es lo más lindo, este legado, es decir, este regalo que es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir aprendiendo algo más, queridos niños, hoy en nuestra catequesis. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos. Años más tarde, San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero. Queridos niños, y así entonces nuestra vida es un caminar, es un trajinar.
están anunciando a Jesucristo, pero no por eso no tienen problemas. Se dan cuenta que en un momento también hay tensiones, hay dificultades entre ellos. Y aquí nos cuenta y nos dice que en un momento ellos se separan. Parece que hay algunas peleitas ahí de no entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces se separan. Pero luego, más tarde, San Pablo y San Marcos parece que vuelven a unirse en un viaje misionero. Bueno, todas estas cositas simplemente, queridos chicos, para que nosotros también aprendamos, para que nosotros también conozcamos y para que nosotros sepamos quién es San Marcos. Porque si hoy nosotros tenemos un evangelio tan rico, tan lindo, tan maravilloso, que nos enseña tantas cosas lindas sobre la vida de Jesús, es gracias a este primer evangelista también. Este fue el primero que escribió, queridos chicos, San Marcos. Estamos más o menos en el año 65, queridos niños, cuando se escribe el Evangelio de San Marcos. Es decir, tuvieron que pasar muchos años después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Primero los discípulos se reúnen, primero ellos rezan juntos, primero ellos se van fortaleciendo como comunidad. Pero después, queridos chicos, cuando se dan cuenta que poco a poco los que fueron los testigos oculares, es decir, los que le vieron a Jesús, los que le conocieron a Jesús, los que trabajaron con Jesús directamente, comienzan ya a ser viejitos y luego a morirse, queridos chicos. Y entonces la comunidad piensa y dice, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros no tenemos nada por escrito, ¿cómo va a quedar el Evangelio de Jesucristo? Cada uno puede venir y puede decir cualquier cosa, como nada está escrito. Entonces, cuando uno habla, viene otro, habla y cambia todo lo que dijo verdaderamente Jesús. Y por eso entonces tenemos a San Marcos, que es el primero que nos escribe y nos redacta el Evangelio de Jesús a pedido de la Iglesia. Es la Iglesia entonces, la comunidad que se reúne, quiere dejar por escrito todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús enseñó. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir nosotros reflexionando en este día de hoy con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa del día de hoy, nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, que viene hasta nosotros, aprendiendo con Jesús, que nos entusiasma, aprendiendo con Jesús, que nos da mucha vida y entusiasmo para que seamos buenos niños, cristianos auténticos y crezcamos en nuestra vida espiritual, crezcamos en nuestra vida de todos los días, queridos niños. Así es que mucha fuerza, mucho entusiasmo y vamos adelante, queridos niños, con nuestra catequesis. Y hoy tenemos un tema muy importante, queridos niños. El tema del día de hoy es San Marcos Evangelista. Ahí está, queridos niños, este tema sobre la vida de San Marcos, que fue el primero en escribir sobre la vida de Jesús, en dejarnos un evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Y bueno, queridos niños, vamos a seguir un poquitito más nosotros ahora en este momento en que hacemos las preguntitas. Yo quiero saber si ustedes estuvieron atentos a todo lo que fuimos diciendo y si van a ser capaces también de responderme. ¿Cuál es la primera preguntita que les quiero hacer, queridos niños? ¿Qué es lo que hizo San Marcos en Jerusalén? San Marcos acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado. Después siguió los pasos de San Pedro, quien lo llamó su hijo. San Marcos, así como nos dice, verdaderamente acompañó a Pablo y a Bernabé entonces en Jerusalén. Son los primeros que comienzan eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 25, nos cuenta entonces aquí que él se pone también a disposición de San Pablo y se pone también a disposición con Bernabé. Ellos comienzan a anunciar, comienzan a predicar. Marcos después, más adelante, sabemos que va a escribir. Pero aquí lo que escuchamos, queridos chicos, es justamente que Marcos se pone aquí a acompañar tanto a San Pablo como a Bernabé. Y entonces así también él va aprendiendo, así también él va conociendo. Todo lo que después pondrá por escrito será por una necesidad de decir verdaderamente nosotros tenemos que dejar algo por escrito, porque los que fueron testigos oculares, los que vivieron con Jesús, poco a poco están comenzando a ser viejitos y algunos ya se están muriendo. ¿Cómo va a permanecer el Evangelio de Jesús? ¿Cómo es que la gente en el futuro va a poder saber qué es lo que Jesús nos quiso enseñar y nos quiso decir? Y así entonces él en Jerusalén principalmente acompaña y se va entonces con San Pablo y con Bernabé. Y ahora atención, queridos niños, con esta segunda preguntita.
¿Quiénes, queridos chicos, le consideran a San Marcos como su santo patrono? San Marcos es patrón de los abogados, notarios, artistas de vitrales, cautivos, patrón de Egipto, de Venecia y de las picadas de insectos. Son varios, queridos chicos, como se dan cuenta, aquellos que piensan y que dicen verdaderamente y lo tienen allí a San Marcos como su protector. Primero comienzan, luego ya los abogados, bueno, San Marcos como que va defendiendo la causa de la comunidad, el Evangelio de Jesucristo, y entonces por eso es importante entender los abogados. Luego también los notarios. ¿Por qué? Porque San Marcos es el primero que comienza a escribir y redactar algo muy importante sobre algo que ha sucedido, como hacen justamente los notarios, queridos chicos. Luego tenemos también aquí, esto de una manera interesante, los que hacen los vitrales, los adornos, etc. Si nosotros conocemos ciertos lugares en ciertas partes del mundo, por ejemplo también Venecia, un lugar maravilloso, y ahí también tenemos la cuestión de el trabajo in vitro, ¿verdad? En el vidrio, los vitrales y otras cosas más. Qué hermoso, ahí está entonces la gran catedral dedicada a San Marcos. También es patrón de los cautivos, también es patrono de Egipto, queridos chicos, San Marcos. Y contra todo aquello que es impenitencia, contra todo eso también, patrono de los impenitentes. Y también, otra cosa interesante, contra la picadura de insectos. Entonces, queridos chicos, si nos pica algo, un mosquito o algo, entonces San Marcos es el patrono también contra las picaduras de insectos. Bueno, queridos chicos, esta preguntita que es tan interesante nos hace entender a quién también la fe religiosa le dedica especialmente a San Marcos bajo una protección especial. Y ahora vamos a la tercera preguntita. Muy atentos. ¿De dónde era San Marcos, queridos chicos? ¿Dónde nació San Marcos según la tradición? San Marcos es judío de Jerusalén. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquía en el primer viaje misionero de estos. Muy bien, posiblemente entonces San Marcos es un judío de Jerusalén. Entonces allí fue conociendo poco a poco la primera comunidad jerosolimitana, es decir, de Jerusalén, jerosolimitana se dice, queridos chicos. Es decir, esta ciudad de Jerusalén, por donde pasó también Jesús. Pasó poco tiempo Jesús por Jerusalén. Él vivía más en Cafarnaún. Estuvo viviendo en Nazaret, recorriendo la parte norte, la Galilea, pasando por varios lugares. También fue hasta Jerusalén, y ahí de Jerusalén era San Marcos, según nos cuenta la tradición, un judío que después se alista y se pone en la vida, en el camino de la vida cristiana. Muy bien, queridos chicos, así entonces nosotros estamos reflexionando y estamos conociendo también la vida de San Marcos. Y ahora vamos a rezar un poquitito y le vamos a pedir a nuestra mamita del cielo que nos acompañe, que nos ayude, que nos fortalezca y sobre todo que podamos conocer tantas cosas lindas que San Marcos nos enseña a través de su Evangelio. Y decimos esa oración que nos ayuda a nosotros a vivir la gracia del Señor. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y así, queridos niños, ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y les proteja en todo tiempo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, hasta la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.